Hola, hola, sí. Hola, ¿estáis ya ahí? Entramos en la sala, por favor, cojan sus asientos. Vamos a empezar en un momento. Sí, ya están todos conectados. ¡Hoy qué alegría veros todos aquí! Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y qué felicidad me da verte aquí en un viaje más que vamos a hacer al pasado. Ponte cómodo, vamos a disfrutar, vamos a pasárnoslo bien, vamos a sumergirnos en la historia y vamos a intentar aprender alguna lección que nos ayude a entender este complejísimo presente. Pero por encima de todo lo que quiero es que pasemos juntos un buen rato. Antes de empezar con el programa, recordarte que si amas la enseñanza, y más si eres docente, te va a encantar mi libro Sigue enseñando 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo. Bueno, seguimos hablando de esa pareja que cambia el curso de la historia de España y del mundo. Seguimos hablando de los Reyes Católicos. Madre mía, vaya pareja. Vamos a hablar de su política religiosa, cuyas consecuencias, en este caso negativas, han llegado hasta la actualidad. Hablamos en un episodio de cómo los Reyes Católicos van creando una serie de instituciones que hacen que España pueda ser considerado el primer Estado moderno de Europa. Pero sucedía al final que Castilla y Aragón estaban separados y que quien reinaba en Castilla era Isabel y quien reinaba en Aragón era Fernando. Así que al final lo que había era una unión dinástica. Y cada reino tenía sus propias instituciones, pero en un momento determinado a los Reyes Católicos dicen, ya está, lo tenemos. ¿Cómo podemos hacer una institución que tenga autoridad en todos los reinos? Y se les ocurre que para eso está la Inquisición. La Inquisición ya existía, pero los Reyes Católicos consiguen el permiso del Papa para establecer una Inquisición tanto para Castilla como para Aragón con un mando único y que además iban a controlar a los Reyes Católicos. Esa es la clave. Supuestamente el Inquisidor Supremo lo iba a nombrar el Papa, pero al final quien lo designaba y de quien dependía era de los Reyes Católicos. Así que los Reyes Católicos, a través de esta institución, ya tenían una institución con la que tener autoridad en todos los reinos. Y además, es importante el detalle, esta institución solo podía juzgar a los católicos. Esta institución, la Inquisición, se encargaba de velar por la pureza de la fe y que los católicos cumpliesen con sus deberes y con sus mandamientos. La Inquisición no juzgaba a un judío, no juzgaba a un musulmán, etcétera, etcétera. ¿Quién es el Inquisidor Supremo? Es Tomás de Torquemada, ¿vale? El famoso Tomás de Torquemada. Miren, la alarma se da en Sevilla. Las autoridades eclesiásticas denuncian que hay muchos judíos que de cara al exterior se han convertido al catolicismo, pero que luego, en privado, siguen siendo judíos y siguen practicando su religión judía. A esto le llaman el criptojudaísmo, ¿vale? Entonces, claro, muchos judíos y muchos musulmanes encontraban muchas ventajas en convertirse al catolicismo, pero luego, en su día a día, seguían practicando su religión de siempre. Y las autoridades eclesiásticas en Sevilla denuncian esto y dicen que es que además que tampoco es que se escondan mucho. Que sí, que hay judíos que se han bautizado, pero luego que tampoco se esconden mucho en seguir practicando su religión y que algo había que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Pues poner la Inquisición. Así que en 1480 ya tenemos un auto de fe en Sevilla y hay 6 condenados a la hoguera. Los Reyes Católicos dicen, anda, pero esto funciona. Oye, qué eficacia esta Inquisición. Oye, ¿cómo manda a la hoguera a la peña? Venga, vamos a poner otro. Y ponen uno en Córdoba, uno en Jaén, otro en Ciudad Real. Y, oye, la Inquisición se suma muchos puntos y del 81 al 88, oye, 700 condenas a muerte y miles de cadenas perpetuas. No está mal, ¿eh? La Inquisición era eficiente a la hora de condenar. Tanto es así, que llega a haber quejas hasta el Papa. Las quejas llegan al Papa. Oye, a lo mejor se están pasando un pelín, ¿no? A lo mejor en ese proceso de investigación, lo de torturar hasta que digan lo que quiera escuchar, oye, a lo mejor no es lo más correcto, ¿verdad? Y el Papa hasta llega a plantearse eliminar ese tribunal, pero los Reyes Católicos le dicen al Papa, no, déjalo, que está bien. Tú déjalo, déjanos a nosotros. Papa, tú no te metas.
no te metas que esto no funciona, y hombre, no nos vaya a quitar esto, que lo estamos haciendo bien, no te preocupes, que ya te llevaremos el catolicismo por todo el mundo y te traeremos millones de almas conversas, pero a cambio tú déjanos con la Inquisición, estate quieto, nosotros nos encargamos de todo. El Papa dice, venga, vale, pero oye, vamos a hacer un proceso más limpio, ¿no? Vamos a hacer un proceso más limpio y, oye, que se pueda apelar al Papa, que el acusado y el condenado pueda apelar hasta el Papa. Y Fernando el Católico le dice que no. Bueno, vale, que el condenado apele, pero que apele a Tomás de Torquemada, el inquisidor supremo que ellos han nombrado. Así que ya me contarás tú, ¿vale?, en la fiabilidad de ese proceso. Hay que decir que en Aragón sí llegó a haber una oposición a la Inquisición. No recuerdo si lo he dicho en otro episodio, las instituciones de Aragón, Aragón era como una especie de confederación. Tenemos el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Y en cada uno de estos territorios había unas cortes con mucha autonomía, ¿vale?, y que podían poner en aprieto al rey. Y entonces, ¿qué sucede? Que estas instituciones se oponen a lo de la Inquisición, porque claro, la Inquisición hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y de hecho, en 1485 se llega a matar en la Catedral de Zaragoza, se asesina a uno de los inquisidores, a Pedro Arbués, ¿vale? Pero esto Fernando el Católico lo aprovecha y lo presenta como una víctima de la fe cristiana, ¿vale? Y al final Fernando el Católico lo aprovecha para afianzar más la Inquisición en Aragón. Y bueno, al final la Inquisición, como hemos dicho, todo empieza porque las autoridades eclesiásticas están alarmadas de que supuestos conversos siguen practicando su religión, en este caso los judíos. Fijaros que en las Cortes de Castilla de 1476 se recuerdan las ordenanzas de 1412 sobre los judíos, a los cuales se les obliga a llevar una vestimenta particular, se les prohíbe tener cargos sobre cristianos, etcétera, etcétera. Y en 1476 se recuerdan esas ordenanzas, que los judíos tenían que estar señalados con límites en su escala social y con límites en los cargos que podían alcanzar, etcétera, etcétera. Y en las Cortes de Toledo de 1480 se da un paso más, y es que se prohíbe a los judíos salir de sus barrios. De manera que las juderías incluso se llegan a amurallar, de manera que ya están creando auténticos guetos, ¿vale? Y los judíos solo podían salir de ahí con permisos especiales si es que iban a trabajar a algún sitio. Pero lo que alarma es los casos de esos judíos, repito, que supuestamente se han convertido al catolicismo, pero que luego siguen practicando el judaísmo o siguen en contacto con los judíos. Eso es lo que alarma, ¿vale? Así que en 1483, para prohibir ese contacto entre los judíos conversos y los judíos, se expulsa a los judíos de Andalucía. Pero el caso sigue preocupando a los reyes católicos y deciden pues dar el paso definitivo, de manera que en marzo de 1492, atentos lo que pasa en ese año, en 1492, la de cosas que pasaron, acababa de terminar la Guerra de Granada. Los reyes católicos han conquistado, a la que ya dedicaremos un episodio a esto, han terminado con el último reino musulmán de la península, el 2 de enero de 1492, y en marzo firman el Edicto de Granada, que es el decreto de expulsión de todos los judíos, tanto de Castilla como de Aragón. Era un decreto que había preparado Tomás de Torquemada y se les da en ese decreto 4 meses a los judíos para salir de España, ¿vale? Y tienen 4 meses para vender sus posesiones. Pero claro, pueden vender sus posesiones con letras a cambio de letras de cambio. El caso es que, bueno, los judíos se ven obligados a malvender lo que tenían. Además, ellos se tenían que costear el viaje, etcétera, etcétera. Probablemente, cuando los reyes católicos firman este decreto, quizás estaban pensando, cuando dan 4 meses a los judíos para salir, es que la mayoría se convertirían. A lo mejor es lo que estaban pensando cuando firman este decreto. Y sí, muchos se convirtieron, sobre todo los más pudientes, los más poderosos, pero también muchos salieron. Muchos se fueron.
A lo mejor, esto es una hipótesis, calcularon mal, ¿vale? Y pensaron que la mayoría se acabarían convirtiendo, porque ya estaba habiendo muchas conversiones, de conveniencia, sí, pero ya estaba habiendo muchas conversiones, y a lo mejor creyeron que con esa medida pues ya terminarían de convertirse. El caso es que, bueno, pues muchos salieron, y ¿cuántos se fueron? Pues hay quien habla de 50.000, otros de 200.000, hay quien dice 100.000. El caso es que imaginaros, en una población de 5 millones de habitantes entre Castilla y Aragón, que salgan 100.000, pues son muchos. Y además, 100.000 que solían ser clases medias, clases comerciantes, o sea que fue un golpe a la economía. La mayoría de ellos se fueron, bueno, muchos se fueron a Portugal y a Navarra, pero ¿qué pasa? Que en el 97 y en el 98 son expulsados tanto de Navarra como de Portugal. ¿Vale? Muchos se van al norte de África, donde son maltratados y humillados, alguno incluso vuelve, pero parece que donde mejor estuvieron los judíos es en el Imperio Otomano. Parece que el sultán del Imperio Otomano llega a decir, oye, pero estos reyes, ¿por qué se empeñan en hacer más pobres su reino? ¿Por qué expulsan a los judíos, que son los que tienen dinero, los que mueven el dinero? Pues fue una decisión un poco estúpida, ¿no? Que nos hizo daño. Echar a una clase media que mueve el dinero fue sin duda alguna un gravísimo error para nuestra economía. En descargo de los reyes católicos hay que decir que, bueno, al final fueron de los últimos reinos europeos, de los últimos grandes reinos europeos en expulsarlos. Inglaterra ya expulsó a los judíos en 1290, Francia los expulsa en 1394. En cada reino se estaba buscando la unidad de la fe. Y ahora vamos a comentar el decreto de expulsión. Hay que decir que está el decreto que se firma el 31 de marzo de 1492, pero luego hay otro decreto que se firma en Granada, que se firma para Aragón, ¿vale? Y hay una ligera diferencia que ahora vamos a comentar, pero vamos a comentar el que se firma el 31 de marzo en Granada, el decreto de Granada. Vamos a ver el motivo que dan. Vamos a ver cuál es el motivo por el que dicen que hay que expulsar a los judíos. Dice, bueno, hay una introducción tal y luego dice, bien es sabido que en nuestros dominios existen algunos malos cristianos que han judaizado y han cometido apostasía contra la Santa Fe Católica, siendo causa la mayoría por la relación entre judíos y cristianos. Por lo tanto, en el año 1480 ordenamos que los judíos fueran separados de las ciudades y provincias de nuestros dominios, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, o sea, repito el motivo. Bien es sabido que en nuestro dominio existen algunos malos cristianos que han judaizado y han cometido apostasía contra la Santa Fe Católica, siendo causa la mayoría por la relación entre judíos y cristianos. O sea, acusan a los judíos de estar, en fin, corrompiendo y pervirtiendo a los judíos que se han convertido al catolicismo, ¿vale? Entonces, para separar completamente a los judíos y a los católicos, se les expulsa y se acabó, ¿vale? Ese es el motivo que se esgrime, ¿vale? Y luego el decreto más adelante habla de las Cortes de Castilla de 1480 y luego habla de las condiciones de la salida, de que tienen que vender, que tienen 4 meses, etcétera, etcétera. En Aragón se publica el mismo decreto, pero se les acusa también de usura, ¿vale? Del pecado de usura. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tengo 350.000 proyectos más de educación, que estoy hiperactivo en redes sociales, que soy el profesor inquieto en todas mis redes sociales, excepto en Twitter, que soy el profe inquieto, que podías seguirme, que no te cuesta nada, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.